de mujer a mujer, Toya la negra. Mire, Luis, mañana viene duro el programa. Perdóneme, hay un asunto que quiero referir. A propósito del almuerzo que hizo el presidente de la República, bueno, como ustedes dicen, hay muchos temas, ese tema de la reforma de la Constitución, repito que debemos tratarlo y lo vamos a tratar, y un tema de unas declaraciones de Chubasque con respecto a las huelgas, eso tenemos que tratarlo. Pero quiero brevemente que ustedes me permitan, y bueno, obviamente no plantearlo yo, sino si ustedes quieren opinar sobre esto, hablar sobre algo que he notado esta semana. El presidente de la República, el lunes, invitó a un grupo de periodistas, creo que es la reunión más amplia que hace Luis Abinader con periodistas y con líderes de opinión, como se le suele llamar ahora, en el Palacio Nacional. Nosotros participamos junto con Geomar García y Oscar, y lo decía yo ayer, pero veo que se ha estado manejando en los medios como que se intentó, hubo algún atropello a la prensa. Y debo decir que nada que ver, nada real con eso. Fue un encuentro en el que el gobierno dominicano, estaba el presidente de la República, ministro de Energía y Mina, ministro de la Presidencia, ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, el director de prensa de la Presidencia, el director de prensa del presidente, estaba el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, estaba el director del Fideicomiso Banreservas, la señora vicepresidenta de la República también estaba presente, el ministro administrativo de la Presidencia. Ese equipo, obvio, cuando uno vio, y estaba el ministro de Industria y Comercio, cuando uno vio el equipo, los periodistas pensamos, como realmente ocurrió, que nos habían convocado para hablar del tema de los combustibles o nos habían convocado para hablar del tema del fideicomiso de las termoeléctricas Punta Catalina, como en efecto ocurrió. Fueron los temas. Yo le hice una pregunta al presidente de la República sobre qué iba a ocurrir con el impacto de los precios de los combustibles y lo que eso estaba generando en el gobierno. Eso había sacudido al gobierno el fin de semana pasado, al punto de que tuvo el director de comunicación del gobierno que salir a dar una declaración y hablar de que el gobierno había puesto 500 millones para que el impacto fuera menos entre los consumidores. Entonces, cuando se trata el tema, bueno, ahí cuando le hago esa pregunta al presidente anunció lo que la prensa destacó después, de que el 27 de febrero van a enviar al Congreso de la República, él va a presentar al presidente junto con otros proyectos de leyes, uno que tiene que ver con la modificación de la ley de hidrocarburos, que ya había hablado en otra ocasión, el año pasado, el 27, el presidente habló de eso, pero no se presentó porque para poder hacer una variación de los impuestos que tiene la ley de hidrocarburos, se contaba con que se iba a aprobar la reforma fiscal para sacar de una parte y buscarlo por otro, y obviamente no hubo reforma. Entonces, al no haber reforma, no había manera de desmontar los impuestos que se le aplica a los derivados del petróleo que consumimos acá. El proyecto se va a presentar y me imagino, no lo dijo el presidente en ese momento, me imagino que ese proyecto habrá de modificar, por ejemplo, la evaluación semanal. Es posible que la evaluación del precio de los hidrocarburos ya no sea semanal, sino que sea mensual. Y esto es una inferencia. El presidente no dio detalle, dijo que no quería dar detalles para no matar el proyecto antes de presentarlo frente al Congreso. Pero en ese encuentro salió a relucir que el gobierno, a propósito de los cuestionamientos que se hicieron a Punta Catalina, había dicho que quienes criticaban el proyecto lo hacían por razones políticas o por razones de ignorancia. Eso parece que cayó mal en algunos periodistas, sobre todo gente muy vinculada al gobierno, periodistas con vínculos con el presidente y con el gobierno, y entonces esa gente parece que se ha molestado por ese tipo de cosas. Y el presidente habló del tema y se socializó, pero sin ningún tipo de ofensa. Yo pienso que a veces los periodistas tenemos que acostumbrarnos a la tolerancia. Yo digo, aquí uno dice lo que quiera, ¿verdad? Entonces usted tiene que acostumbrarse también, porque el gobierno tiene derecho a opinar, los voceros del gobierno tienen derecho a opinar, el presidente tiene derecho a hacer sus consideraciones sobre lo que él entiende. Lo que pasa es que hay periodistas y gente de medio que creen que es su santa palabra. Oh, pero claro, yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Ellos son los dueños, no. y que ahora se tienen un poder y que es lo que ellos digan. Entonces, yo creo, y acusan a los otros. Efectivamente, yo creo que en honor a la verdad y por respeto a
al presidente de la República y al trato exquisito que se nos dispensó. El trato fue el trato que da el presidente Abinader antes de ser presidente y lo que conozco después de ser presidente. Con mucha delicadeza y con mucho cuidado, fue una relación de mucho respeto y fue una explicación, creo que algunas preguntas evidentemente que fueron incómodas. El compañero Oscar Medina hizo una pregunta que puede que haya resultado incómoda para el gobierno, y la pregunta que hacía Oscar era si habíamos o estábamos desmontando la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado y los bienes de la CDEE lo iba a administrar Fomper, o como se llamara, porque hay un proyecto para modificar Fomper. ¿Por qué sacamos a Punta Catalina, que es un bien que pertenecía a la CDEE, y la metimos en un fideicomiso? ¿Y por qué no metimos a la sede? Una pregunta muy inteligente. Esa es una pregunta incómoda, evidentemente. Y está en su derecho de hacerla. Claro, una pregunta incómoda, y hubo algún tipo de patino, sí, para atrás y para adelante. Yo no resulté satisfecho con la respuesta finalmente que le dieron a la pregunta, pero fue una relación de mucho respeto, una relación de la que debe darse entre el poder y los medios de comunicación, entre el poder y la prensa. Yo creo que fue una relación delicada, y quería decir nadie eso. Invita a su casa para maltratar a otro. Y eso no se dio, eso no ocurrió. Fue una relación de mucho nivel, de mucha altura. El gobierno respondía, uno preguntaba, se produjo una exposición breve sobre estos asuntos. Hablamos del fideicomiso de Punta Catalina. El presidente dijo ahí que finalmente lo que va a proceder es a retirar el proyecto del Senado de la República y se va a enviar para la discusión en el CES, como ya lo dijo. Se va a someter el 27 de febrero un proyecto de ley para fideicomiso público, que es el que habrá de establecer regulaciones puntuales para esto de Punta Catalina o de otros bienes del Estado que pudieran ponerse en fideicomiso. Quiero decir, porque estaba ahí, eso fue una actividad en la que el gobierno manejó a los periodistas, a la prensa, con el mayor nivel de respeto que podía darse ese tipo de discusión, porque bueno, la prensa está para eso. El gobierno, el que venga o el que se fue, que no piense en que la prensa tiene que ser complaciente. La prensa los periodistas vamos a preguntar las cosas lo que tenemos que preguntar, lo que uno supone que es noticia, y para eso invitan a uno. Pero en honor a la verdad, repito, yo me siento muy satisfecho de esa relación que se dio entre gobierno y prensa. No pasó nada anormal, lo que pasa en un tipo de encuentro de esa naturaleza. Yo pregunto, usted responde. Yo no estoy conforme y vuelvo y pregunto, o acláreme aquí. Y el gobierno aclaró, no lo aclaró, el gobierno dio su versión sobre lo que había ocurrido. Evidentemente que yo digo algunas cosas, a uno no le da las respuestas que uno cree que debe darse. Por ejemplo, una pregunta interesantísima es de por qué el proyecto establecía con nombre y apellido a los miembros del Consejo Técnico y lo iban a aprobar con nombre y apellido en el Congreso de la República. ¿No generaría eso un problema posterior para cambiar a esos señores que durante 30 años lo designamos allí con una ley del Congreso? Bueno, el gobierno dijo que el mismo Congreso podía cambiarlo después. Respondió a las cosas que uno le preguntó, pero fue una relación, repito, de mucho respeto. ¿Sabe que yo tengo una frase que utiliza Bienvenido Rojas? Qué difícil Talúa. Eso es un término del clubhouse del Licey. Qué difícil Talúa. ¿Usted sabe por qué? Saludos a Bienvenido Rojas. Todavía sí, lo estamos esperando. A bien. Venía para acá y se trayó el camino. ¿Tú sabes? ¿Ya van a saber esa historia? Sí, no dobla a la derecha, fue la 27. Venía para acá. Bienvenido. Y me piden a mí que llame. Perdón. Bienvenido Rojas. Pero dejen eso, Dani, pero déjame bien tranquilo. Y don César Medina, que llegaron a acuerdo. No, yo lo traje para acá. No, yo vine y lo traje para acá. ¿Usted se trajo a la gente de allá para acá? No, a él, lo trae a él. Pero Dani, don César me dijo, y yo le dije, bien, pues vamos para acá. Yo estoy aquí. Pero qué cosa. Y entonces, un buen día en la mañana, bien, pues ya trabajando normal aquí todos los días, un buen día en la mañana, parece que se equivocó el camino y cogió para la vieja casa. Para el otro canal. Hasta el sol de hoy. Nunca me ha dicho por qué, yo no le he preguntado. Qué cosa más grande. Don Luis, adelante, don Luis. Perdone. Un saludo a Biembo, el tomate. Pero Dani, pero cosa. Pero sí, que me he quedado esperando todavía algún día. Cosa más grande. Antes de que él se vaya. Talúa, antes de que él se vaya de este mundo, antes de que yo me vaya. Yo espero que él me lo diga. Qué difícil Talúa. Roberto Marazami sabe lo que yo estoy diciendo. Mira, tú sabes que, de hecho,
Lo que Dani está correctamente señalando es porque la sensibilidad que los que ejercemos este oficio, hasta si llegamos y no está la hora, si se dilata, o sea, yo creo que uno tiene que ver esto con otro sentido, y es la apertura y es la posibilidad de que hay preguntas y hay respuestas, no siempre van a dar, pero yo en eso, al igual que tú lo has hecho, reconozco que hay un criterio, hay una decisión de responder y de informar y de convocar, y qué bueno que se están haciendo esas convocatorias. Yo ese día fue que regresé del viaje, yo tenía la invitación. Invitaron sin distinción de selección de medios, de quién fuera. Fue el encuentro más plural que ha hecho el gobierno. Y abierto y de pechuguita. Sí. Y sin decir, oye bien. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Eso inició, esto es para hablar de tal cosa y ustedes preguntan lo que ustedes quieran. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que a veces nosotros queremos que se responda lo que uno quiere. Sí. Entonces, eso, y pasaba antes. Yo ahora no quiero plantearlo como que todo ahora, eso también pasaba antes. Obvio, había una diferencia. En la gestión anterior definitivamente no había esa conexión, había más mutismo. Miren, para el presidente hablar eso era un tema muy difícil. Y yo creo que eso era... El presidente le huía a la prensa como el diablo a la cruz. Y entonces... El anterior. Eso no debe de ser, porque al final eso es lo que genera... ese mutismo, esa forma de encerrarse. ¿Sabes qué es lo que eso genera? Más comentarios. No, especulación. A falta de información oficial, entonces, ahí está la especulación. Me parece que el presidente Abinader y su entorno tiene esa apertura. Y yo saludo y celebro. Y sobre todo, lo vimos aquí el 11 de enero. ¿Cómo vino? ¿Ustedes creen que el presidente llegó y dijo, bueno, tengo un problema? Los temas todos se plantearon y todo lo respondió lo que él creía, y nosotros quedamos así, y ustedes los televidentes satisfechos. Al final del día, yo creo que cada quien tiene que hacer su papel, los medios, hacerlo y preguntar, y en algunos casos de los que están en los medios, un poco la ñoñería, recogerla, porque al final hay un público que está evaluando y viendo, y lo digo porque uno no le gusta a todo el mundo, y hay gente que lo que quiere es que usted haga el comentario que a ellos les interesa. Y definitivamente la vida no es así. Todo pasa y todo llega. Y además vamos caminando y aprendiendo.